Un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de análisis de la situación de salud y el análisis de necesidades en salud. En la siguiente diapositiva podemos encontrar la tabla de contenido del tema de análisis de necesidades. Los temas que vamos a mencionar en esta presentación son la importancia del análisis de necesidades, qué es un problema, qué es una necesidad, los diferentes tipos de necesidades, cómo se puede llegar a determinar necesidades, la mirada epidemiológica de el abordaje de las necesidades, aspectos prácticos y para finalizar un resumen de cómo identificar y analizar las necesidades en salud. En la siguiente diapositiva encontramos que el análisis de necesidades corresponde a la primera etapa del ciclo de la planificación en salud, que junto con la priorización son las etapas que me vislumbran o me permiten determinar qué es lo que vamos a hacer o qué elementos vamos a utilizar para orientar las acciones frente a la problemática en salud que la población tiene. En otras palabras, el análisis de necesidades junto con la priorización son los elementos que me vislumbran o me direccionan el plan de trabajo o los planes de mejoramiento orientados a mejorar las condiciones de salud de mi población. En la siguiente diapositiva encontramos que uno de los elementos fundamentales para hacer un análisis de necesidades es la identificación de necesidades en los recursos disponibles, con qué recursos disponemos, recursos humanos, recursos físicos, recursos económicos y a su vez insumos, y los servicios prestados en salud que tiene esta población y en otro tipo de acciones intersectoriales. Entonces, ¿cuántos hospitales existen? ¿Cuántos colegios? La alcaldía donde queda ubicada y el grado de apoyo que me pueden ofrecer dichas instituciones. En la siguiente diapositiva determinamos que el objetivo del análisis de necesidades es el de identificar a la población de estudio y el conocimiento de la población. ¿Para qué queremos conocer a la población? Para poder identificar elementos demográficos de la población, elementos económicos, elementos culturales y elementos de salud. En los elementos demográficos mencionamos número de población, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos, dinámica poblacional. En el elemento económico hablamos de estrato socioeconómico, necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo. En el elemento cultural podemos observar diferencias culturales y distintos grupos étnicos que comparten lugar en la población de referencia, y en el componente de salud de qué se mueren y de qué se enferma la población. En la siguiente diapositiva observamos en el tema de problemas y necesidades que un problema de salud es aquel estado de salud considerado deficiente por el individuo, el médico o la colectividad. Y como se habla en el tema de planificación en salud, un problema de salud puede ser tabaquismo, alcoholismo, sustancias psicoactivas, hipertensión arterial o infarto. Y como se menciona en esta presentación, es un estado de salud considerado por individuo, médico o colectividad. No solamente es el médico quien determina que hay un problema en salud, sino también la mirada y la concepción de la comunidad son un elemento importante para determinar que hay un problema en salud. En la siguiente diapositiva encontramos la definición de necesidad en salud. La necesidad en salud es un componente muy similar al problema, ya que es una deficiencia o ausencia de salud determinada a partir de criterios biológicos o epidemiológicos que conducen a determinar medidas o a tomar medidas de prevención, tratamiento, control y erradicación. Necesidad en salud también es el estado de enfermedad percibido por el individuo y definido por el médico. Perturbación de la salud y bienestar. Entonces, cuando uno se devuelve a la anterior diapositiva y encuentra que es un estado de salud considerado deficiente, problema de salud, y pasa a la siguiente diapositiva, en el caso de necesidad en salud, este estado ya es percibido por individuo y definido por el médico, no considerado sino percibido. En la siguiente diapositiva encontramos los distintos tipos de necesidades. Las necesidades se pueden organizar en necesidades determinadas por la población o en necesidades determinadas por otro. En las necesidades determinadas por la población
encontramos necesidad sentida y necesidad expresada. Y en las determinadas por otros actores externos, necesidad comparativa y necesidad normativa. En la siguiente diapositiva encontramos la definición de necesidad sentida. ¿Qué es la necesidad sentida? Esta necesidad hace referencia a lo que la gente percibe, a lo que la gente siente en relación a sus problemas de salud o aquello que desean mejorar. En otras palabras, es la respuesta a la población de qué es lo que quiere la población o qué necesita la población. Un ejemplo es preguntarle en una comunidad qué necesitan, qué les hace falta, qué problema perciben y tenerlo en cuenta en el momento de determinar una intervención. Pero esta necesidad solo hace parte de una de todas las necesidades que se tienen que contemplar en el momento de hacer un análisis de situación de salud. En la siguiente diapositiva encontramos la definición de necesidad expresada, que también es determinada por la población. Esta necesidad, a diferencia de la anterior, en la cual uno le pregunta a la población cuál es el problema, en esta necesidad, la necesidad expresada, no se le pregunta a la población, sino es la documentación efectiva de que el problema que determina la población realmente existe. ¿Y cómo se representa la necesidad expresada? Se representa con la demanda de cuidados y de atención, es decir, con el número de consultas o el número de urgencias a los cuales asiste a la población. La necesidad sentida junto con la necesidad expresada son dos tipos de necesidades que se combinan para poder determinar y tener necesidades más confiables. En la necesidad sentida yo le pregunto a la población cuál es el principal problema y por ejemplo me contestan que es la infección respiratoria en niños. Y cuando voy a observar la necesidad expresada tendría que ir al hospital y también observo que en los registros hospitalarios la primera causa de hospitalización y de consulta en urgencias es la infección respiratoria en niños. Cuando las dos necesidades son similares, corroboro que la necesidad tiene mayor nivel de certeza. Cuando la necesidad es diferente, tanto sentida como expresada, tendría que explorar las causas por las cuales la comunidad expresa ese tipo de necesidad en los registros y también tendría que determinar por los motivos por los cuales la necesidad percibe en su necesidad sentida por qué ese es un problema. Porque en ocasiones la necesidad sentida o la necesidad expresada se debe, esa asimetría, a diferencias en la comunicación y en la información que se le da a la población. Esta necesidad expresada también es la expresión de la necesidad por parte de la población observada en registros. Es una necesidad que es un poco más objetiva. Pero eso no quiere decir que tengamos o evitemos la necesidad que manifiesta la población. En la siguiente diapositiva pasamos a la necesidad comparativa que es determinada por otros. Esta necesidad comparativa es una necesidad en la cual se posiciona cuando un grupo de población e individuo presenta características similares a la de mi población y en las cuales se ha identificado dicha necesidad. El ejemplo más claro de este tipo de necesidad es cuando yo no tengo información de mi organización, que es una organización que trabaja con familias ubicada en un municipio específico. Una necesidad comparativa, en el momento que no tengo información o puedo tener la información, es comparar las necesidades de los otros o de mi población y poder extrapolar o concluir que las mismas necesidades probablemente son las necesidades de otros son las mismas que mi organización y población van a tener. En la siguiente diapositiva encontramos la última necesidad, que es la necesidad normativa. Es aquella necesidad que define un experto, un profesional o gestor en relación a una norma. Es la necesidad que se establece en la norma basada en resultados de investigación. Por ejemplo, aquí en Colombia son las necesidades determinadas por los gobiernos desde el punto de vista o desde el ámbito nacional, orientadas a cubrir a la mayoría de la población. Específicamente en salud encontramos las necesidades determinadas normativamente en el Plan Nacional de Salud Pública, dentro de las cuales las 5 primeras son la salud materno-infantil, las enfermedades infecciosas, la salud bucal y las enfermedades crónicas.
De acuerdo con esta definición, la necesidad normativa refleja esencialmente el estado actual de los conocimientos y los valores que aquellos la determinan. En la siguiente diapositiva encontramos el proceso para poder determinar necesidades. El proceso se resume en dos puntos principalmente. Primero, identificar problemas en salud. ¿Y cómo podemos determinar problemas en salud? Con las metodologías, estrategias explicadas anteriormente. Y segundo, determinando necesidades. La determinación de necesidades se consigue mediante la necesidad en salud o equivalentes en servicios y recursos sanitarios y cómo estos recursos pueden producir servicios. En la siguiente diapositiva encontramos que la determinación de necesidades contempla principalmente dos fases. El proceso cronológico que se debe llevar para poder determinar las necesidades es el siguiente. El primero, identificar problemas en salud. ¿Y cómo se identifican problemas en salud? Recolectando información. Hay que recopilar información, ya sea información propia o información de otros, y luego midiendo el estado de salud actual. ¿Cómo lo podemos medir? Mediante encuestas u observación o registros. El segundo punto o la segunda fase de esta determinación de necesidades es el análisis e interpretación de qué? De los problemas de salud identificados y la definición de necesidades en salud. En otras palabras, es el análisis e interpretación de la información. Recapitulando las fases de la determinación de necesidades, encontramos que hay que identificar los problemas y posteriormente analizarlos. De nada sirve hacer un diagnóstico, tener una información si no analizo la información y, mucho más importante, si no intervengo los problemas identificados. En la siguiente diapositiva encontramos la visión epidemiológica que este tipo de abordajes pueden tener. La mirada epidemiológica es una mirada investigativa, una mirada concreta, que le da mayor confiabilidad a mi recolección y análisis de información. Entonces podemos encontrar herramientas adicionales para hacer un mejor análisis de la situación de salud. Por ejemplo, desde la mirada epidemiológica podemos hacer estimaciones de incidencia, prevalencia e impacto o entre otros que me determinan y me permiten calcular la carga de la enfermedad. La incidencia son las enfermedades nuevas que ocurren año tras año, la prevalencia es el total de las enfermedades y el impacto es el impacto que probablemente tiene esta enfermedad. También la mirada epidemiológica me sirve para valorar la provisión de servicios, la efectividad y la costo-efectividad de las intervenciones. En la siguiente diapositiva encontramos un ejemplo más concreto de la mirada epidemiológica. En ocasiones, junto con las herramientas que se han mencionado, la generación de una encuesta, los registros de un hospital, la observación participante de un grupo de comunidad, podemos también implementar una evaluación epidemiológica rápida, la cual es un instrumento que es muy parecido a una encuesta y consiste en lo siguiente: se hace una encuesta rápida a una muestra de hogares o familias de la comunidad. Por ejemplo, si yo tengo 100 familias, puedo encuestar a 25. En esas encuestas, encuestando a familias, no individuos, hago un proceso de vigilancia epidemiológica. El proceso de vigilancia epidemiológica se refiere a las principales enfermedades o enfermedades de interés para el país que debería preguntar qué tiene o ha tenido la familia o comunidad. También categorizo por grupos de enfermedades. Entonces, grupos de enfermedades, si han tenido enfermedades infecciosas, si han tenido enfermedades nutricionales, enfermedades de tipo crónico, accidentes o enfermedades de tipo mental. Estos grupos también de enfermedades los puedo caracterizar por grupos etarios, de que se han enfermado los niños, de que se han enfermado las mujeres, los adultos mayores, las mujeres, aunque es un grupo de género también, vale la anotación aquí para aclarar que por cualquier grupo o caracterización poblacional puedo llegar a preguntar. Entonces, hasta este momento, yo puedo concluir que la encuesta la debo relacionar con enfermedades de interés para el país, caracterizar por enfermedades y caracterizar por grupos etarios. ¿Y esto cómo lo hago? Preguntando, ¿en su familia en los últimos 3 meses se han enfermado de infección respiratoria aguda? ¿Se han enfermado de diarrea? ¿Hay algún enfermo de hipertensión arterial? ¿Hay algún enfermo de diabetes? O puedo hacer preguntas abiertas. ¿Cuántas personas se han enfermado de estas enfermedades o de qué se han enfermado en esta familia en los últimos 3 meses? Pasando al cuarto punto de la encuesta,
También puedo preguntar sobre pruebas de tamizaje y evaluaciones individuales de riesgo. ¿Y esto cómo se observa? Las pruebas de tamizaje son aquellas pruebas diagnósticas que se hacen para detección temprana de enfermedades. Y la evaluación individual de riesgo es que a partir de una edad específica uno debería tener una serie de pruebas diagnósticas o intervenciones específicas de acuerdo a la edad. Y en el caso particular de este punto, por ejemplo, a una mujer preguntaría, dependiendo de la edad, si tiene citología, hace cuánto fue su última citología, hace cuánto fue su última mamografía. En el caso de los niños, podría preguntar el esquema de vacunación, el esquema de controles de crecimiento y desarrollo. En el caso de hipertensos, cuándo fue su última consulta de hipertensión, cómo están sus cifras tensionales. Esta mirada del tamizaje y evaluación individual de riesgo me permite identificar, en el momento que yo hago la visita en la familia, qué elementos debería tener la familia dependiendo de sus condiciones particulares, sumado a que en esta misma visita se aprovecha la oportunidad de recomendar, a partir de la evaluación, qué medidas debería tener. Otro de los puntos son indicadores comunitarios y estudios de casos y controles, un caso particular comparado con población que no se enferma. A partir de la encuesta epidemiológica rápida, evaluación epidemiológica rápida, yo realizo un análisis de los datos obtenidos y puedo complementar mis datos a la pregunta de necesidades en la población y el registro hospitalario de la misma. En la siguiente diapositiva encontramos el resumen de aspectos prácticos. Los aspectos prácticos para hacer un análisis de la situación de salud se refieren a la definición operativa o de trabajo, cómo lo vamos a hacer, posteriormente identificar y analizar las necesidades que pude recopilar, y el último proceso se refiere a que esto hace parte de un proceso continuo. Porque lo haga hoy no implica que lo vaya a hacer en los posteriores 3 meses o que lo tenga que hacer hasta los 3 años. Esto es un proceso continuo que se tiene que alimentar constantemente. En la siguiente diapositiva encontramos el último punto de la presentación, el cual hace referencia a la identificación y análisis de necesidades, resumiendo lo visto hasta el momento en la presentación. Entonces, el proceso para identificar y analizar las necesidades sigue los siguientes pasos. Lo primero es definir el propósito y el alcance del proceso. ¿Qué es lo que buscamos? Y antes de empezar, determinar de qué población estamos hablando, con qué recursos y qué participantes van a incluir este proceso de identificación de necesidades. El segundo punto para poder analizar la situación de salud es recopilar y analizar la información. Recopilar la información ¿de qué? Del estado de salud de la población mediante datos demográficos e indicadores de salud. Indicadores de salud, necesidades básicas satisfechas, estatus socioeconómico, nivel de educación, nivel de migración, empleo y otro tipo de información. En la parte de determinantes de la salud puedo preguntar elementos como comportamiento, ambiente y servicios de salud. En el componente de programas y servicios de salud, como la estructura del servicio de salud cercano, el proceso y el resultado, y otros como política, economía y elementos de investigaciones particulares. Entonces son diversas herramientas que yo puedo emplear. En la siguiente diapositiva encontramos que los mecanismos que después de recopilar la información mediante encuestas, registros y evaluaciones epidemiológicas, elaboro la información. ¿Y en qué consiste elaborar la información? Condensar la información y analizar la información. Entonces, ¿cómo puedo elaborar la información? Elaborar la información de demográfica e información socioeconómica. ¿Cuántos habitantes hay? Estado civil, género, edad, ingresos, desempleo, actividad económica, nivel educativo, vivienda, entre otros. El punto demográfico no tiene un mínimo y un máximo de aspectos. Estos aspectos son determinados por el investigador dependiendo de la seriedad y de la necesidad de información. Pasamos al estado de salud. Del estado de salud mira de qué se está muriendo la población, mortalidad, la morbilidad, de qué se está enfermando, la discapacidad, la expectativa de vida y la percepción del estado de salud. Por último, los recursos en salud orientados a recursos disponibles humanos, financieros y físicos. Esta elaboración de la información se logra a partir de la recolección de la misma. En la siguiente diapositiva encontramos que después de recopilar y elaborar la información, trato de identificar necesidades y prioridades mediante un análisis cuantitativo, cualitativo,
grupos focales o encuestas y caracterización, establecimiento de prioridades. Entonces, después de analizarla cualitativa y cuantitativamente, cuáles serían las prioridades de intervención. Entonces, la priorización es un proceso que se da después de analizar la información. Y por último, resultados y evaluación. Para finalizar, esta presentación tuvo el propósito de dar varios elementos conceptuales sobre las necesidades en salud y un análisis de la situación en salud, los cuales son fundamentales para abordar comunidades con distintos grupos de vulnerabilidad. Muchísimas gracias.